La medicina biomolecular es un nuevo enfoque, una nueva forma de mirar y evaluar al paciente. ¿Por qué? Porque hay un nuevo paciente, no tiene nada que ver con el que nosotros aprendíamos y hacíamos prácticas hace varias décadas. Dice la encargada de medio ambiente de la Organización Mundial de la Salud, la doctora Neira, hace 15 años que está en ese departamento, dice que de las 133 enfermedades más comunes, 101 tienen que ver con la contaminación medioambiental. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver con la basura? ¿Qué es lo que habitualmente la gente confunde? Cree que está contaminado el chico del basural, el chico de Haití que come la basura, el chico acá del Gran Buenos Aires que anda por los basurales. No es así. Nadie está exento hoy de la contaminación, de los efectos de la contaminación medioambiental. En los últimos 60 años, 70 años, el hombre ha desarrollado 100.000 moléculas nuevas, de las cuales se ha estudiado la toxicidad nada más que al 10%. ¿Por qué? Porque estudiar la toxicidad de una nueva molécula lleva no menos de 10 años. Se utilizan ratas que tienen un promedio de vida de 3 años, ratas de laboratorio, que entonces hay que probar en 3 generaciones que ese producto en determinadas dosis, más o menos, no sea tóxico. Son estudios muy costosos y solamente se ha estudiado la toxicidad al 10%. En Francia, uno de los países serios en cuanto a estadísticas, estudiaron a 13 familias. De esas 13 familias se les encontró un promedio de 300 productos de estas moléculas nuevas acumulados en los tejidos. Entre ellos el DDT, que hacía ya 20 años que en Francia había sido prohibido. ¿Por qué se acumulan? Porque el organismo y el sistema inmunitario no los reconoce, no los puede eliminar. Se van acumulando de a pequeñas dosis y esas pequeñas dosis van lesionando y acumulándose lentamente los tejidos, van lesionando a las víctimas más propicias. Cuando nosotros estudiamos medicina hablábamos de la célula como la unidad funcional menor. Hoy en día hemos aprendido, después de décadas de estudio, que hay una víctima más pequeña todavía, que es la biomolécula. Que no tiene nada que ver con la molécula esa que nosotros concebíamos que se juntaba el cloro y el sodio. Estas biomoléculas, estas sobre todo proteínas, se producen por información genética, que a su vez también es víctima el material genético de esta contaminación medioambiental. Como es lenta, ahora se lo define como pandemia silenciosa. El ser humano se va intoxicando y va lesionando moléculas, va lesionando neuronas. Entonces, enfermedades que nosotros no concebíamos. Fulanito de tal empezó con demencia senil. Y creíamos que el estrés ese de la muerte de su cónyuge, por ejemplo, había desencadenado el cuadro. Ahora sabemos que comienzan estas enfermedades degenerativas 20 años antes. Han aparecido enfermedades o han aparecido nuevas, por eso se les llama también las enfermedades del siglo XXI, o se ha incrementado y aumenta el porcentaje de enfermedades como el cáncer, la demencia senil, el Parkinson, enfermedades que aparecen ahora en pacientes más jóvenes. Nosotros cuando estudiamos medicina hace varias décadas, el paciente canceroso era el paciente añoso, el que ya los sistemas de defensa de su organismo, el sistema inmunitario, habían empezado a fallar, típico de la edad avanzada. Hoy vemos estos tumores, leucemias en los chicos, síndrome bipolar, fibromialgia, enfermedades que no se veían antes, enfermedades de piel rarísimas que antes no se veían. Entonces, ¿por qué decimos biomolecular? Porque las biomoléculas, estas moléculas tan pequeñas, son las víctimas. Todos estos productos tóxicos, químicos y metales, o asociación de químicos y metales, atacan a las moléculas. Primero se depositan en la grasa del organismo
Y segundo, atacan a las moléculas. ¿Qué le hacen a las moléculas estas, las biomoléculas? Le quitan electrones y la oxidan. Actúan como moléculas oxidantes. A su vez, nosotros ya de por sí al respirar oxígeno producimos estos radicales libres. De esa manera vamos lesionando cada vez más moléculas y el organismo empieza a tener problemas. ¿Quiénes tienen más problemas? ¿Por qué las mujeres son las que tienen más problemas? Porque tienen un sistema inmunitario mucho más sensible, mucho más delicado que el hombre. Eso hace que le aparezcan síntomas. ¿Qué hace el paciente? ¿Qué hace en este caso la paciente? Toma su cartilla de la prepaga o de su empresa de seguro, su servicio de salud y va directamente al especialista. Se me cae el cabello, después va al oftalmólogo porque tiene los ojos rojos y tiene dificultades con la visión. Después tengo frío y estoy engordando, puede ser la tiroides, empiezan los estudios de tiroides, después el ardor gástrico, después la varice, la hemorroide, la artritis, la artrosis, los brotes. Todo eso son ataques de su propio sistema inmunitario o desequilibrios de su propio sistema inmunitario que es mucho más sensible. Las células van perdiendo funciones en la medida que tienen mayor cantidad de moléculas alteradas. Entonces, ¿qué hacen los sistemas de defensa del organismo? Mandan la célula a la muerte, la mandan a la muerte, se llama apoptosis en medicina, o si fallan estos mecanismos de control, existe mayor posibilidad de tener tumores. Y es lo que nos está sucediendo con la mayor incidencia en nuestro país, casi del 4% por año de aumento de incidencia de los tumores malignos. ¿Qué sucede con los chicos? La madre que se fue contaminando hasta los 25 años, la futura madre, en el momento del embarazo, también equilibra con el feto, porque atraviesan la placenta, estas sustancias tóxicas. ¿Quién se enferma con más facilidad y quién deposita esos productos? La única materia grasa que tiene la criatura, que es el cerebro. Entonces, el cerebro de la criatura ya nace con una acumulación de productos tóxicos que no es lo que nosotros veíamos hace 70, 80 años. Todo esto se agrava si la embarazada consume marihuana, heroína, lo que sea. Todo se va a agravar. Al punto, por ejemplo, que en algunas ciudades ya del interior se doya cuando la parturienta entra para ser atendida, se le doya ya todos estos compuestos. ¿Qué tiene la medicina biomolecular para estos pacientes? Estudios nuevos, porque a su vez, como decíamos, que son pacientes nuevos, estos pacientes vienen con valijas de estudios de laboratorio, de radiología, de imágenes, que son normales. Entonces, a ver, nos enfocamos en cómo desarrollar, cómo estudiar a estos pacientes y desarrollar protocolos para estudiarlos. Por ejemplo, todas estas moléculas que son atacadas y pierden su funcionalidad, pierden cargas eléctricas. Es decir, que las alteraciones electromagnéticas en los tejidos van a poder evaluarse años antes de que aparezca la enfermedad. Es decir, todas las alteraciones electromagnéticas que se producen en los tejidos son posibles de evaluar años antes de que aparezca la enfermedad. Por ejemplo, el estudio de los metales en cabello preceden en años a la aparición de la enfermedad, que nos dan positivos en todas las fibromialgias, en todas las pérdidas de memoria, cansancio, fatiga crónica. Todos estos cuadros que no conocíamos hace 50 años, ahora son cada vez más frecuentes y cada vez más frecuentes en gente joven. Entonces, todo eso lo podemos evaluar años antes de que aparezca la enfermedad. Muchos de estos contaminantes son cancerígenos. Entonces, evaluarlos con años de anticipación significa predecir y prevenir la enfermedad. El estudio de los radicales libres. Cuando nosotros estudiábamos medicina, la doctora Land decía que el envejecimiento había que empezar a cuidarlo y a prevenirlo, el envejecimiento patológico, había que prevenirlo
a comenzar los 40 años. Claro, no entendíamos qué quería decir en esa época, porque a nosotros nos enseñaban en la facultad que a los 65 años recién empezaba el declive, la declinación de la salud, de la inmunidad, de los tejidos, de las defensas. Resulta que ahora, en nuestros estudios acá, vemos que gente que cree estar bien ya tiene sustancias oxidantes en sangre muy elevadas. Están en estrés oxidativo. Entonces, lo que necesitamos es a esos pacientes evaluarlos y decirles, empiece a cuidarse, ver cuál es la zona y el foco que lo está molestando y le está produciendo más radicales libres y prevenirlo. Lo mismo sucede con la tolerancia a los alimentos. Se enferma el aparato digestivo, el paciente no siente nada, pero aumenta la permeabilidad, pasan moléculas que no tendrían que pasar y la persona desarrolla una alteración hacia esas moléculas y provoca una inflamación crónica. Y el broche final de esto es el estudio genético que también predice en años a la mayor posibilidad de sufrir determinadas enfermedades. Es decir, la medicina biomolecular precede en años a la aparición de la enfermedad, se puede prevenir, se puede alertar al paciente, se le explica, se lo capacita, se le dice, se le enseña. Usted no puede comer esto, no puede, menos fumar, tiene que caminar, ¿por qué tiene que caminar? Se le dan pautas de vida para que tenga una vida saludable, larga y con calidad.